Vamos a ver, ahora sí. Esta es la clase 8 de la escuela Levantando al Caído, Isaías 61, curso de consejería bíblica, de consejería espiritual. Esta es la clase lección 8.1. No sé si va a haber 1 o 2, ¿verdad? Vamos a ver qué tiempo nos da hoy para ver toda la clase. Hay gente que me pregunta cuánto dura el curso. Es muy difícil porque este curso completamente se me ha cambiado en este ministerio. O sea, yo lo he dado en otras iglesias y ha sido completamente diferente. De hecho, en una iglesia que lo di como en los cultos de los miércoles, eran los cultos de los miércoles. Entonces lo daba como culto en la enseñanza, preparando toda la iglesia en consejería, pero fue muy diferente, que fue la última que la di. Entonces, no les puedo decir cuánto dura, porque hay clases que duran, una clase dura hasta 4 lecciones, que era solo una clase. En total son 15 clases. Pero vamos a ver si esta la podemos hacer hoy toda completa o lo hacemos en 2, porque yo lo que he querido es que realmente aprendan, ¿verdad? Yo no hago nada con correr si no van a aprender. La idea es que aprendan. Porque yo por correr y dar otros cursos, yo lo hago. Porque yo me sé esto, pero de eso no se trata. Hay personas que a veces dicen que, bueno, que en esta clase se habla mucho y que no les gusta, que les gusta ver solo el resumen. Pero amados, es que esta clase es para compartir, ¿verdad? Esta clase, para eso yo hago el resumen, para que ya puedan escucharlo. Lo ideal es que todos entraran a la clase y vieran la clase en sí. Y que después escuchen el resumen porque se les va a hacer más fácil. De hecho, muchos de ustedes apuntan mientras yo estoy hablando, entonces van como adelantando. Pero bueno, vamos por la clase 8, sabemos que han habido muchas clases más, pero esta es la 8.1, vamos a ver si hoy la completamos. Igual se hace el resumen, ¿verdad? Para que después la hagan con tranquilidad, no que corran hoy, no que por estar apuntando y queriendo correr, la hagan mal, sino que realmente hagan las cosas bien, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a empezar esta clase. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias, Padre, porque me has escogido a mí para poder enseñarle a ellos, Señor, aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica, Padre. Yo te doy toda gloria y toda honra, todo honor a ti, toda alabanza, Señor, porque sin ti no somos nada. Sin ti esta boca no hablaría, sin ti mis pensamientos no serían nada, serían huecos completamente. Y te damos gracias, Padre Eterno, por todo lo que aquí se comparte, por todo lo que aquí aprendemos, Señor, porque es para ir y edificar a otras personas. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, clase 8, inferioridad y autoestima. Dice que aquí habla de un psiquiatra, dice que hace muchos años un psiquiatra europeo escribió que todas las personas tienen sentimientos de inferioridad. En ocasiones estos sentimientos motivan a emprender acciones y alcanzar metas saludables. Sin embargo, los sentimientos de inferioridad también pueden ser tan abrumadores que nos llevan a alejarnos de los demás y a desarrollar lo que se conoce como un complejo de inferioridad. Podemos ver aquí algo muy importante. Y ustedes me van a decir, pastora, yo lo he visto, yo lo entiendo, yo tengo personas así a mi lado. ¿Qué pasa? Hay personas que ustedes dicen, ¿por qué me tienen envidia? Si yo tengo mucho menos que ellos, ¿por qué me envidian? Sí, tal vez es abogado, tal vez es ingeniero, tal vez usted hace un trabajo más sencillo. Tal vez usted no es tan intelectual como esa otra persona.
Y podemos ver que esas personas que nos envidian muchas veces es curioso. Porque usted dice, qué raro, esa persona tiene un mejor carro que yo. ¿Por qué me envidia? Pero puede ser que esa persona tenga inferioridad. ¿Por qué? Porque muchas veces van a ver la parte espiritual de nosotros, no lo que nosotros poseemos, no lo que nosotros tenemos, no como nosotros vivimos, sino el interior, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ver porque se me cayó un poquito esto. Entonces, podemos ver que mucha gente, nosotros decimos, pero ¿qué pasa si lo tienen todo? Ok, lo tienen todo, pero no tienen nada, porque tienen muchos temores ocultos. Hay personas que han estudiado tanto, mis amados, que no les dio tiempo de disfrutar la vida. Y tal vez ven que otra persona que tal vez es inferior académicamente y tal vez tiene hasta de todo y más, pero resulta que esa persona es feliz. O tal vez tiene menos, pero esa persona es feliz. Entonces, no entendemos qué es lo que pasa con las personas que nos rodean. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esos sentimientos si yo no soy mala? ¿Por qué tienen esos sentimientos si yo no le hago daño a nadie? ¿Por qué me quieren hacer maldad a mí? ¿Por qué me quieren hacer el mal a mí? Si tal vez esas personas tienen más que yo. Hay complejos que no dejan vivir a las personas. ¿Qué pasa? Dice que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Y los psiquiatras dicen que la mayoría de personas son personas que intelectualmente, son personas que tienen una autoestima baja. Siempre hay que trabajar en el autoestima de la persona que viene a nosotros a consejería. Tal vez son personas que fueron agredidas, que fueron abusados, son personas que vivieron muchas cosas, adicciones, pasa mucho con el adicto. El adicto puede tener de todo, pero ¿qué pasa? Tiene aquello en su mente de que no vale porque la sociedad lo ha hecho ver a esa persona que no vale y que no tiene derechos. Amén. Entonces esa persona por eso es que ataca, porque se siente inferior a los demás y creen que atacando van a ganar. Por eso sacan pecho. Y si usted habla con los adictos, la mayoría de adictos, amados, tienen un corazón. ¿Y cuál es el problema? Que no saben decir no. Entonces, cuando van hacia adelante, cuando van saliendo de eso, quedan con muchos sentimientos de inferioridad y de rechazo, porque tal vez hubo mucho rechazo en ese momento de su vida con lo que vivieron en la droga. O personas que estuvieron en la cárcel, asesinos, personas que vienen del mundo, que robaban y se sienten inferiores por las cosas que hacían. ¿Por qué? Porque llegan a una iglesia y en lugar de darles amor, los echan. Sadie sabe que aquí a mi casa ha entrado la crema innata de aquí del pueblo. Personas con adicciones, personas con todo, amados. Sí, a veces tenemos que cuidar, poner candados para no andar detrás de la gente y tener paz. Porque es mi casa, o sea, si fuera una iglesia, un edificio, sería como más tranquilo, ¿verdad? Porque todo el mundo está viendo y todo. Pero como aquí las reuniones se hacían aquí en la casa, entonces a veces había que cerrar porque así uno está tranquilo. O sea, así nadie se ve tentado. ¿Por qué? Porque nunca sabíamos quién iba a llegar. Pero se recibe con amor y se les tiene que ir enseñando poco a poco quiénes son ellos en el Señor. Ayer me hablaron de dos casos que estoy ahí viendo, de dos personas con consumo de droga de muchos años, pero uno de ellos me llamaba la hija y me decía, pastora, necesito ayuda.
Mi papá consume alcohol y drogas desde los 12 años. Ha practicado brujería, ha hecho de todo y él dice que él se siente indigno de llegar a la presencia del Señor. Entonces yo le dije a ella y me dice, ¿qué hago? Y yo le dije a ella, empiece a hablarle del amor de Dios. Dile cuánto vale Él para Dios. Pero que no se le haga una liberación, no antes de que Él no entienda el amor que hay en Dios para Él. Porque es muy peligroso. Por eso vemos la consejería, la sanidad interior y la liberación. Porque son procesos. Anoche esta persona que fue liberada por el Espíritu Santo. Nosotros no provocamos la liberación, sino fue liberada por el Espíritu de Dios. Y fue hermoso. Ahí es muy diferente. ¿Por qué me hace así? Entonces, vea, está peleando conmigo que la suba. Salude a todos. Entonces, me raspa, me hace así. Entonces, cuando nos lleguen esas personas, tenemos que hacerles ver lo importante que son para Dios, para que esa autoestima empiece a fluir. No que se crean más que otros, porque hay unos que al final se creen más, que lo saben todo y que son todo y tampoco, ¿verdad? Todo con prudencia. Las personas que se sienten inadecuadas o inferiores, un estimado sugiere que podría ser un 95% de la humanidad. Imagínense. Tal vez son un 5%. Y hay personas que usted los ve tan seguras que son los más inferiores. O sea, que son los que tienen el autoestima más baja. Personas que agreden, las personas que gritan. El carácter no es gritar. El carácter no es mandar, no es dar órdenes. Cuando usted tiene carácter, usted se mantiene ecuánime. Usted se mantiene sereno. Pero cuando usted tiene una autoestima baja, está a la defensiva como un león. Se vuelve peleón. ¿Por qué? Porque está en la defensiva, porque dice, me van a atacar, me van a hacer, me quieren dañar. Entonces la gente cree que la gente que anda ahí todo foforocha, ¿verdad? Sacando pecho, es porque tiene una autoestima alta. Y no, más bien es todo lo contrario, tiene una autoestima baja. Esa persona no tiene carácter. Más bien hay que formarle el carácter. Porque una persona con carácter va a pensar antes de hacer las cosas. Una persona con carácter va a mantenerse firme en su decisión. No va como tal vez sí, tal vez no. No. Es lo que realmente se ve, se cree con firmeza de parte de Dios en la vida de nosotros. Amén. Entonces, las personas que más bien vemos a veces queriendo imponer son personas que más bien tienen una autoestima baja y tienen que usar sus malas crianzas, porque no es el carácter, sino su mala crianza para sentirse grande. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestros hijos y vemos que no, y que le hablamos y que le hablamos y que le hablamos y nada? Pasa que al final es como, ¡ya! ¡Cálmese! ¡Que venga! ¿Por qué? Porque nos sentimos incapaces de manejar ese asunto. Ya cuando nosotros llegamos a este punto, más bien sacamos la debilidad de nuestro carácter. Nos volvemos débiles. ¿Por qué? Porque sabemos que si no gritamos, no pataleamos, no va a pasar nada. Entonces vienen las amenazas y vienen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vemos a aquella persona más alto que nosotros. Por eso al final gritamos. Porque vemos en aquella persona más autoridad. Los individuos vencen la inferioridad al desarrollar una autoestima positiva y sana. Vea, los individuos vencen la inferioridad al desarrollar una autoestima positiva y sana. La palabra autoestima a menudo aparece en relación con términos como autoimagen,
autoimagen y autoconcepto. Vuelvo a repetir. La palabra autoestima a menudo aparece en la relación con términos como autoimagen y autoconsejo. ¿Verdad? Creemos que la autoestima se ve a través de lo que nosotros tratamos de que nos vean. Que si nos ven bien, que si no nos ven bien. Hay personas que se creen muy seguras y ustedes las ven muy elegantes y muy de todo y no salen a la calle sin maquillaje. ¿Por qué? Porque su autoestima está baja. ¿Quién me habla? Yo, okay. Algo muy importante, Paz, usted sabe que las personas que más provocativamente dicen, la gente diría, es que tiene una autoestima muy alto, y no, digamos, yo eso lo sentí porque, bueno, ustedes saben que yo era nudista y toda esta historia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me di cuenta que yo tenía una autoestima muy bajo porque yo necesitaba que los hombres me vieran sexy, me vieran provocativa, me vieran el cuerpo, ser la más atrevida de todas para llamar. Pero en realidad, cuando empecé a vestirme, como tenía que vestirme con pudor, se me fueron porque yo me sentía que ya los hombres no me ven, ya no soy la misma Sadie de antes, que no le importaba, ahora nadie me ve, nadie me ve bonita, y tuve que empezar a enamorarme para poder aceptarme tal y como soy yo. Eso fue un proceso. Igual, ese tema de la autoestima cuesta mucho porque igual yo siempre me he considerado una persona muy, o sea, con una autoestima sano, pero cuando yo llegué me di cuenta que no era así y que mi forma de mi autodefensa, reírme de los problemas, porque cuando me contaban yo me reía, pero no me reía porque me estaba burlando, sino porque tenía mucho miedo. Entonces el susto yo lo expresaba de esa manera. Es muy difícil con el tema de la autoestima, el enamorarse de uno mismo nuevamente, aceptarse tal y como es, el Señor y quién es, un desafío. De hecho, la palabra de Dios dice que amarás al Señor con todo, ¿verdad? Lo que dice, con todo tu alma, tu corazón y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos manda a amarnos, a cuidarnos, ¿verdad? El Señor nos manda a tener una relación hermosa con nosotros mismos. Porque muchas veces jalamos para todo lado y para todo el mundo y al final nos descuidamos nosotros y no nos protegemos, amados. No, o sea, yo he llegado a un momento de servicio a Dios que yo he dejado mi vida a un lado completamente. Y yo he entendido que tampoco Dios quiere eso. Dios quiere que cuando yo hable y yo diga las cosas es porque yo las vivo. ¿Verdad? Porque Dios no nos quiere esclavos. Dios nos quiere libres. Entonces mucha gente sirve en las iglesias porque nunca pudieron servir en ninguna otra, tal vez no fueron buenos estudiantes, ¿verdad? Tal vez no pudieron ser buenos profesionales. Entonces, cuando llegan a una iglesia y sienten un llamado de profeta, de apóstol, y ven que tienen autoridad sobre otra gente, ¿qué pasa? Esa autoestima baja, la gente dice, wow, mira, se empoderó. Ahora sí, habría que ver si se empoderó o esa autoestima baja la está usando dentro de la congregación para más bien dañar a otros. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces el hecho de que a nosotros nos impongan y nos digan y todo, eso hace sentir a la otra persona bien, a la persona que nos está imponiendo. Yo he visto en iglesias donde el pastor es como, pásenme esto, deben esto, hagan esto, y no hace nada. Yo creo que cuando usted es un líder, usted es el que más tiene que servir, el que tiene que ser más humano, el que tiene que ser más humilde, el que menos tiene que imponer. ¿Por qué? Porque más bien cuando una persona impone, grita y se cree doña toda,
está mal. Entonces, por eso en la consejería nos van a llegar líderes que le van a decir a usted, yo no necesito una consejería. Yo estuve en una iglesia donde nadie ocupaba, donde todo el mundo estaba bien. Amados, y cuando llegaban todos tenían el espíritu de religiosidad, eran unas liberaciones, pero bárbaras. Cuando ya logramos, una vez llegó un hombre y yo estaba dando consejería con mi hermano, que es pastor, y llega y dice, ¿y ella qué escolaridad tiene? ¿Qué nivel de profesionalismo tiene ella? Le dijo a mi hermano. Y le dice, ¿por qué? ¿Usted le va a dar trabajo? Es que a mí no me atiende cualquier persona. No, nos dimos cuenta que siempre le había costado estudiar, tenía problemas físicos muy fuertes. Era un músico, había estudiado con Marcos Witt y todo, pero él andaba pisoteando a todo el mundo. Entonces, el ministerio caído completamente. Él frustrado, porque él nunca había podido llegar a hacer exactamente lo que Dios quería que él hiciera. Entonces así nos vamos a encontrar muchas personas frustradas dentro de la congregación. Nos vamos a encontrar muchas personas frustradas dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque nunca alcanzaron nada afuera. Llegaron a la iglesia y hay un espíritu que se llama Samael. Samael hace que las personas lleguen a una congregación o a cualquier otro lado. Samael hace que usted, que esa persona venga y lo envuelva a uno. Que diga, yo hago, yo corro, yo esto, y es como la más buena, la más sumisa, la más tranquila. Y resulta que cuando está arriba, ¡pah!, saca las uñas y empieza a sacar a todo el mundo del ministerio. Igual en los trabajos, Samael se presenta mucho en los trabajos. Entonces, la autoestima, la baja autoestima trabaja mucho también con Samael, ¿verdad? Porque a veces el pobrecito yo soy una cucaracha estripada, yo no valgo para nada. Y cuando todo el mundo le tiene lástima, le dan la confianza y cataplum, atacan, ¿verdad? También eso va ya en otro sentido, o sea, más bien son engañadores. Pero la gente dice, ay, mira, pobrecito, tiene una autoestima baja, ay, qué pecado, mira. No, es que es una persona ya mañosa, una persona que llega a las iglesias a dañar, y vaya usted y le dice a esa persona, venga para hacerle liberación. Y le va a decir, no, yo estoy muy bien, yo no necesito liberación. Entonces tenemos que aprender a conocer realmente en el ministerio quién tiene una autoestima alta, quién tiene una autoestima baja, quién se cree inferior, quién se cree superior, ¿verdad? Esto me lo está diciendo el Señor, son cosas que yo no pongo a veces en el resumen porque es muy diferente esta clase al resumen. Por eso a mí me gusta que vean esta clase, porque son cosas que el Señor habla. O sea, yo aquí estoy, yo nada más muevo mi boca y todo me llega aquí. O sea, Dios me muestra, amados, yo empiezo a ver las iglesias y empiezo a ver personas y empiezo a ver toda la gente que ha pasado por una oficina conmigo. Sadie sabe cómo yo trabajo la consejería ya en una oficina. O sea, Sadie más que todos sabe esa área porque yo Sadie la tuve. Que hasta Coca-Cola, picaritas y de todo le daba para que se me estuviera quedita como una chiquita. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle ver que esa persona vale, que esa persona es importante, que esa persona merece amor. ¿Por qué? Porque vienen completamente bajoneados, creyendo que no son nada y que no merecen nada. El término autoestima tiene un significado ligeramente distinto. El término autoestima tiene un significado ligeramente distinto. Este término se refiere a la evaluación que un individuo hace de su valor. Este término se refiere a la evaluación que un individuo hace de su valor. Coma, competencia e importancia. Competencia e importancia.
Mientras que la autoimagen y el autoconcepto implica una autodescripción. La autoestima implica una autoevaluación. Voy a leer de nuevo. El término autoestima tiene un significado ligeramente distinto. Este término se refiere a la evaluación que un individuo hace de su valor, competencia e importancia. Mientras que la autoimagen y el autoconcepto implican una autodescripción. La autoestima implica una autoevaluación. Ayudar a las personas a vencer la inferioridad y a construir una autoestima sana. Es un tema que ha emergido en la actualidad con gran relevancia para la consejería. ¿Qué es lo que más nos van a llegar a nosotros? Personas con autoestima baja. Van a llegar unos con autoestima muy alta y se van a creer que todos lo saben. Yo he atendido personas, amados, que, bueno, hay una cosa en el cerebro que es la inteligencia Q, que hay un nivel no sé de cuánto, y yo he atendido personas en consejería con el nivel más alto de ese Q, de esa inteligencia Q. No me acuerdo cómo es que se llama. Y son personas que han llegado imponiendo, pero la mayoría de esas personas son ateas. Porque ellas se creen tan cargas, que ellas creen que no necesitan de Dios y no ven el privilegio que Dios les dio al darle una inteligencia tan alta. Una retención súper alta. Esas personas sufren mucho porque a veces quieren las cosas perfectas. Quieren que las personas entiendan. Quieren que las personas entiendan lo que ellos sienten, lo que ellos viven. Y eso no es así. Hace poquito vi una película de una niña que la abuelita, no me acuerdo cómo se llama, mira qué película, la dieron en Canal 7. Yo no soy de ver películas, cuesta mucho. Pero esa película trataba de una niña que la mamá era tan inteligente que se había suicidado. Y la abuelita quería que la niña fuera igual, pero la mamá se la había dejado al hermano. Y ella quería que la chiquita fuera igual. Entonces empezó a pelearla y ella se la llevó, al final ganó, se la llevó y resulta que esta señora, cuando se dieron cuenta se había llevado a la niña para formarla en una universidad porque la niña tenía una mente de una persona de universidad, pero de las universidades más poderosas. Entonces sufren y la niña sufría porque ella quería ser una niña normal. Entonces esto pasa mucho porque las personas quieren perfeccionismo, quieren que todo el mundo sepa igual que ellos y cuando se enfrentan con alguien que no tiene esa misma inteligencia se frustran. Entonces empiezan a humillar, empiezan a ofender. Todavía estas personas son personas con una capacidad intelectual muy grande. Pero hay otras personas que nunca pudieron hacer nada y les gusta pasar y majar a los demás. Les gusta pasar y dañar a los demás. ¿Para qué? Para hacerlos sentir mal porque esa persona siempre se siente mal. Entonces les gusta humillar, ofender, ridiculizar. La gente que hace bullying son personas con el autoestima baja. Muchas veces porque se sienten inferiores y tratan de burlarse de otras personas. Igual hay otros con autoestima alta, creyéndose mayor que el que está ahí, o el más guapo, el más bello, el más inteligente,
y ellos mismos se dañan. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han visto eso, ustedes han analizado a las personas. Yo trabajo con mucha gente, ya sea con todos los que atiendo en consejería o los que atiendo en el salón de belleza. Y yo tengo gente muy intelectual en el salón de belleza. Y amados, y hay gente muy intelectual que son más humildes que las personas que tal vez no tienen igual y tratan aquí, vienen y mandan y todo, y igual. Hay otros que vienen y son súper millonarios y no les gusta pagar, y hay personas súper pobres que pagan lo que usted les cobre, pero les gusta lo bueno. Entonces nos vamos a encontrar de todo, igual en la consejería. Por eso siempre tenemos que analizar a la persona que llega donde nosotros, ¿verdad? Ver sus movimientos, ver cómo piensa, su voz es importante, eso es muy importante. Ok, entonces aquí dice, ¿y la Biblia qué habla de la autoestima? Entonces ya dijimos que la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, pero a tu prójimo como a ti mismo. No podemos creernos más, no podemos creer que porque Dios nos usa somos superiores. Eso es erróneo completamente. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo escoge a usted es porque Dios vio algo especial en su vida. ¿Para qué? Para servicio de Él. Cuando usted es un líder, y eso le vamos a enseñar a las personas, eso le vamos a enseñar a las personas, cuando el consejero es el que forma líderes, principalmente. Y algo que tenemos que enseñar, que nosotros nos volvemos muchas veces la alfombra de la iglesia, donde todo el mundo pasa por nosotros más bien. ¿Por qué? Porque estamos para servir y no para ser servidos. Donde más bien mucha gente va a pasar por nosotros, amados, nos van a dañar. O sea, les estoy hablando no que nos van a golpear y hacer, no, sino no físicamente, sino moralmente. Nos vamos a topar con mucho tipo de personas que van a querer hacernos sentir mal, inferiores y todo, porque tal vez usted no tiene el grado de escolaridad de esa persona, pero ¿qué tenemos? El Espíritu de Dios. Por eso nos formamos en esto. Hay unos que se forman siendo ingenieros, otros siendo abogados. Yo, si hubiera sido por universidad, ya sería más que máster, yo creo, porque son 24 años de estar estudiando. Y no sé nada. O sea, lo peor es que no sé nada todavía. Tengo que aprender mucho. Ok, vamos a ir a la Biblia. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué habla la Biblia? Dice, los consejeros cristianos es probable que encontremos a muchas personas que se sienten inferiores y tienen baja autoestima. Algunas personas están confundidas por el debate en torno a la autoestima. Algunos psicólogos y consejeros creen que el énfasis en la autoestima es incorrecto y condenan el movimiento de la autoestima. Escuchemos algunas predicaciones que condenan el valor propio y otras que las exaltan. Hay prédicas que el pastor quiere verse tan grande que lo que hace es dañar a los que están escuchando. Hay consejeros que se creen tan superiores a todos los que llegan donde ellos que lo que hace es condenar. No, tenemos que tener cuidado en cada paso que damos, pero no condenar, no señalar. Amén. Porque dice que con un dedo señalamos y el otro nos señala a nosotros, ¿verdad? Y más todavía. Y otros tres, o sea, hay 4 dedos, usted señala con uno y hay 4 dedos señalándonos a nosotros. Además dice que si usted señala a alguien, dice que Dios a usted lo va a señalar 7 veces más. O sea, el pecado va a ser 7 veces más fuerte que el que está cometiendo la otra persona. Entonces,
¿Alguien iba a decir algo? Como diría mi abuelita, dice que con la vara que midas serás medido y 7 más, ¿es así? Sí, exacto. Exactamente. Así es. Eh, Dice que la autoestima es incorrecto y condena el movimiento de la autoestima. Vamos a ver. Escuchamos algunas predicaciones que condenan el valor propio y otras que lo exaltan. Ay, ay. Que lo exaltan. Vamos a ver. Que entendemos y compartamos la enseñanza bíblica acerca del valor humano. Espera para ver, es que me perdí aquí. A ver, me perdí. Escucha algunas predicaciones que condenan el valor propio y otras que lo exaltan. Es vital que por lo tanto, que entendamos y compartamos las enseñanzas bíblicas acerca del valor humano. De este modo podremos ser más efectivos al ayudar a las personas a vencer sus sentimientos de inferioridad. De ese modo podremos también desarrollar autopercepción basada en la verdad de la Escritura. Vamos a ir a la Biblia. Romanos 12:16. Dice, Romanos 12:16. Tened el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con la humildad, con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión. ¿Aquí qué le parece? ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de autoestima? A ver, en este pasaje, ¿de qué está hablando? Dice que no se sabe en su propia prudencia. O sea, es de las personas que se creen más Que se creen más. que los otros. Exacto. Eso Porque es. ellos lo saben todo y lo pueden todo. Así es. A mí, así. Y es tan lindo aprender, amados. A mí me gusta tanto aprender de todo lo que yo veo día a día, de lo que escucho, porque nadie es sabio en su propia prudencia. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré que podrá hacerme el hombre. Ahí que está hablando de una autoestima como mal, bien, Bien, alta, pero... yo considero que... Dime, Sadie. ¿Qué? Bueno, yo pienso que tiene autoestima, confía en el Señor, sabe que depende de Él, todo viene del Señor. Eso es una autoestima buena, ¿verdad? Porque ya se ama, ya confía en Dios y sabe que Dios está con él, ¿verdad? Eso es bueno, ya ver que de verdad estamos bien. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué clase de autoestima está condenando ahí? ¿Y cómo quiere que sea la autoestima real? Está condenado que se cree más y porque dice que nosotros tenemos que aprender a tener fe conforme a la medida que Dios nos da a nosotros. Ajá. Y la confianza, como dice el pasaje anterior, ¿verdad? Que hay una confianza en el Señor y vamos a estar seguros y plenos. Corintios 2, segunda de Corintios 3:4. Dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Eso es cuando ya estamos firmes en el Señor.
Y creemos que Él está con nosotros y que no nos va a dejar nunca. Que aunque venga la tormenta, aunque venga huracanes, aunque venga lo que sea, el Señor va a estar con nosotros. Eso es seguridad, ¿verdad? Eso es seguridad. Lucas 16:15. Y Él le dijo, vosotros sois los que os justificado a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestra o nuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Ven? Voy a repetirlo. Si alguno tiene alguna otra versión que sea más claro, ¿cuál puede leer lo que tenga otra versión? Estamos en Lucas 16:15. Vamos a ver, mis amaditos. Otra versión que sea más clara. Dice esta. Y Él les dijo, ustedes, vamos a decirlo más claridad, son los que yo he justificado a ustedes mismos ante los hombres. Pero Dios conoce nuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Usted cree que para Dios es bueno ver a alguien que humilla a otra persona? No, ¿verdad? Mateo 22:39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esto es lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, de la inferioridad y el autoestima, ¿verdad? Y la superioridad también. Ok. Punto 1. A ver, apunten. Punto 1. La enseñanza bíblica sobre el valor humano. Aquí voy leyendo rápido, si no, no termino y después ustedes revisen la clase y lo van haciendo. La enseñanza bíblica sobre el valor humano. A través de sus páginas, la Biblia afirma constantemente que los seres humanos son valiosos a los ojos de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios con habilidades intelectuales, con la capacidad de comunicarnos, la libertad de hacer escogencias, el conocimiento del bien y del mal, la responsabilidad de administrar y gobernar sobre el resto de la creación. Puesto que somos criados a imagen de Dios, poseemos gran valor e importancia y dignidad. Somos amados por Dios y merecemos del amor de nuestro y de Él y de los demás. Esto es lo que habla la Biblia de la autoestima, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante aquí? Saber y creer que somos hijos del Padre Eterno, que Él nos ama y que nos escogió. Esto se lo vamos a decir a las personas que van a venir a nuestra vida dañados. ¿Por qué? Eso porque nos sirve a nosotros. O sea, nosotros primero estamos recibiendo, pero después vamos a tener que dar. Amén. Y vamos a tener que enseñar todo esto. La enseñanza bíblica sobre el pecado humano. Punto 2. La enseñanza bíblica sobre el pecado humano. La Biblia enseña que como resultado del pecado de Adán, todos los seres humanos son pecadores, que están separados de Dios y condenados por su naturaleza y sus acciones pecaminosas. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado conduce al conflicto interpersonal y la autojustificación. La tendencia a culpar a otros por nuestras debilidades, problemas pecaminosos, psicosomáticos, agresión verbal, física, tensión, falta de respeto hacia Dios. Todo esto ciertamente tiene influencia sobre la manera como nos sentimos al respecto. ¿Aquí qué está hablando? En este punto de la enseñanza bíblica, lo que estábamos hablando antes.
Tenemos que enseñarle a las personas que Jesús murió por nosotros y que somos valiosos delante de Dios. Que si la persona se arrepintió, sus pecados fueron cancelados, sus pecados fueron enviados al fondo del mar y que ni el mismo Dios ya se acuerda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas van a venir con agresión, agresión verbales, agresiones físicas, faltas de respeto hacia Dios. ¿Por qué? Porque se sintieron en algún momento atacados por Dios o por los miembros de la congregación. ¿Verdad? Yo les contaba en la oración el lunes que yo llegué a una iglesia y una mujer gritaba, todos los cristianos son pa, 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 pa. Y maldecía y maldecía y maldecía a la iglesia. ¡Pip! ¿Verdad? Decía de todo. Entonces, en realidad no supieron qué hacer con esta mujer. Yo la vi afuera y yo deseaba ir, amados, porque yo decía, esta mujer es una mujer dañada. Esta mujer es una mujer que necesita ayuda. Pero era el primer día que llegaba ahí, no podía hacer nada. Y me sentí tan mal y salí y yo dije, ¿por qué yo le tengo que temer a un simple mortal? Yo tenía que haber ido y hacer lo que yo sé hacer. Y enseñarles a ellos que no era la manera de actuar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nos hemos preparado en esto. Mucha gente que se forma solo en teología, en escatología y en todas las guías. Pero deja la parte espiritual, deja la parte humana a un lado. La enseñanza bíblica sobre el orgullo. 3.3. La enseñanza bíblica sobre el orgullo. Dice que algunos cristianos que enfatizan la depravación humana argumentan que la autoestima es una forma de orgullo. Dado que el orgullo es aborrecido por Dios, esos creyentes asumen que la autocondenación, la inferioridad, son actitudes que nos mantienen humildes. El orgullo se caracteriza por un deseo exagerado de llamar la atención y recibir alabanza de los demás. En contraste, la humildad se caracteriza por una autovaloración precisa, una apertura a la opinión de los demás y una disposición de alabar a otros en vez de demandar reconocimiento para ti. ¿Qué pasa aquí? Yo veo personas que les sirven al Señor y cuando van a anunciar el ministerio ponen fotos aquí, ministerio tal, al otro día ponen fotos aquí, mensaje tal. Yo tengo fotos con mensajes bíblicos. Pero yo llegué a entender esto. O sea, ahora lo hago muy poco. Ahora fui a pasear el domingo y subí las fotos porque el lugar estaba muy lindo. Pero no anunciando el ministerio. O sea, puse ahí el pasaje bíblico que nos caracteriza a nosotros. Pero, amados, yo no puedo estar anunciando culto miércoles y mi foto. Clase tal y mi foto. Oración los lunes y la foto de Enrique y yo. Los sábados, tema tal y la foto de Enrique. No. ¿Qué está pasando ahí? ¿A quién se está dando a conocer? ¿Qué clase de autoestima tiene esta persona siervo del Señor? Con el perdón de los que me van a oír y lo hacen. Porque hay muchos pastores en el ministerio llevando el curso. No tenemos que vernos a nosotros. ¿Qué va a hablar de nosotros? Lo que usted y yo hagamos por los demás. Por lo que los demás vean en nosotros. Eso es lo que vale. No anunciar. O sea, yo puedo poner fotos en mi Facebook, de mi perfil y donde yo quiera. Es mío. Pero no puedo estar anunciando el ministerio todo el tiempo con mi foto. O que en cada hora cero yo salga así. Otro día salga así. Otro día salga así. No, amados. ¿Por qué yo trato de hacer
Yo tengo 2 años de hacer todos los en vivos con imagen, no yo. Y yo sé que si yo me pongo ahí no es por nada, pero se llama más la atención que con una imagen. La gente casi no escucha audios. La gente escucha más videos en vivo donde salga la persona. Y va a llegar un momento en que lo voy a tener que volver a hacer. Porque necesito enseñar también. Como esta clase queda grabada con mi imagen ahí. Pero después grabo después grabo el resumen con la imagen de la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar a conocer a Dios. Igual, bueno, esta clase la hago así porque hay mucha gente no sabe ni quién está hablando a veces. Y aquí estamos todos reunidos. Pero me entienden, no tenemos que darnos a conocer nosotros. Eso es erróneo. La Biblia nos enseña que tenemos que dar a conocer al Padre, no nosotros. Dice que el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba profundamente consciente de su pecado pecaminoso y de sus continuas imperfecciones, pero también reconocía sus logros considerables. Él reconocía que había sido redimido y usado grandemente por Dios. Tenía una imagen realista de sí mismo, que no se caracterizaba por el orgullo, sino por una evaluación humilde de Dios había hecho y estaba haciendo a través de él. La autoestima, la autovaloración realista y la humildad va de la mano. Amén. 4. ¿Quién iba a hablar? Puntualizar ahí es, la humildad no es ser conmiseración, tener conmiseración. Entonces las personas creen que es ser pobre o ser mal, que yo soy humilde, yo y no, ya eso pasa un espíritu de conmiseración. Es Y diferente. usted decía otro que dice que algo de exaltar. Conozco personas que tienen la manía de, ay, qué bien que lo hizo, ay, a mí me gusta, digámosle, que me digan qué bien que lo hiciste. Que yo no lo hice para las personas, lo hice para Dios. Amén. Y, a otro extremo, está bien reconocer a la persona y qué sé yo, pero hay personas que se van a los extremos de oye feo, pero así es la palabra. Idolatran, al final llegan a idolatrar. Yo digo que, amado, yo digo que mucho servidor de Dios tal vez era humilde, tal vez tenía una autoestima buena, pero resulta que los mismos miembros de la congregación hacen que ellos se sientan superiores. Yo es que aquí tengo más de uno que lo aterriza, uno en 2 toques. O sea, si me pongo a jugar ahí de loquita me aterrizan en 2 toques, ¿verdad? Porque tengo personas que son directas y eso es buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, porque eso le ayuda a uno, más que dañarlo, le ayuda a uno, que le llaman la atención a veces. Y yo tengo personas detrás míos, amados, que punto por punto me dicen, pastora tal cosa, pastora dijo tal cosa, pastora hizo tal cosa, y que me están siempre ayudando. Y a mí eso me gusta, porque yo no soy perfecta y a veces ando con tantas cosas en mi cabeza, ¿verdad? Que puedo cometer muchos errores. Entonces, ¿qué pasa? Yo he ido a predicar a lugares, amados, donde lo único que falta es que me bajen de un carro y saber que el carro es hasta prestado y tal vez que ni gasolina llevábamos. Pero como ven un equipo que vamos a ir a ministrar y todo, profeta, venga, profeta, bájese, profeta, vea, ¿y qué quiere? Y a las demás no me les dan nada. Y yo, vea, ellas también quieren agüita. Si me van a dar a mí, denle ellos primero. Aquello que van y lo sientan a uno en primera fila. Ay, amado, yo siempre agarro mi chofer y me voy para atrás. Pero pastor, usted no puede estar aquí, tiene que estar adelante. No, mi lugar es aquí. Yo no me voy para adelante. Cuesta mucho que yo me quede en una iglesia adelante. En silla preferencial. No me gusta. No me gusta. Yo atrás veo todo. Todo lo que se mueve. Pero ¿qué pasa? El mismo ser humano, los mismos miembros de la iglesia,
los mismos miembros de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Los mismos miembros de la iglesia hacen que a los aconsejados, a los servidores se les suba a la cabeza y pierden la perspectiva de quién es Dios en su vida. Amén. Ok. La enseñanza bíblica sobre el amor. ¿Qué habla la Biblia del amor? Lisette. Prende el micrófono, Lisette. No la oigo así, me está haciendo mimo. Lisette. Que si es la número 4. La número 4. Ay, yo pensé que me iba a decir algo. ¿Qué habla la Biblia del amor? Ahora que prendió el micrófono, Lisette. Bueno, la Biblia del amor habla mucho. Y el mayor acto de amor fue el que hizo Jesucristo por nosotros. Ese le gana a todos. Exacto. Ese es el mayor acto de amor. Bueno, que nuestro Padre Dios único hizo a morir por nosotros. Ese acto de amor le gana a todo el amor en el mundo. Así es. De ahí en fuera, el amor que Jesucristo tuvo por los discípulos. También el amor de la madre hacia los hijos. Okay. Sea como sea, la Virgen María sufrió al ver a su hijo crucificado. Es un acto de amor, todo lo que ella soportó ahí. Amén. Y hay un montón de pasajes sobre el amor. Amén. Y si usted quiere, yo me pongo a buscar y le digo. Dice que el mayor de todos. El acto de Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque fue a pagar por nuestros pecados sin él tener un solo pecado. Se pagó por mis pecados y por los pecados. Así es. Dice que el mayor de todos es el amor. Con el amor todo se puede, todo se vence. Nos han enseñado que todo es con golpes, con castigos, pero más podemos con el amor. La enseñanza bíblica sobre el amor propio, sobre el amor propio también. Si yo no me amo, yo no puedo amar a los demás. Amado, si yo consumo droga, si yo me hago daño, si yo me corto, si yo no me arreglo, si yo no invierto en mí, ¿cómo yo voy a invertir en los demás? ¿Cómo yo le voy a dar a los demás? Si dice que la Biblia dice que primero amamos a Dios y a nosotros como al prójimo. ¿Cómo vamos a amar al prójimo si no nos amamos nosotros? Si nos hacemos daño. Yo le he dicho a personas que consumen droga. Dicen, o no que consumen, que son matones. Y dicen, ¿sabe que a mí me tocan a mi mamá? Y es que van a ver. Y es que si tocan a mis hermanillos van a ver. Pero esa persona resulta que llega gritando, llega dañando. Esa persona le pega hasta su mamá, le grita a su mamá, le roba a su papá, a la gente que está alrededor, pero ellos sí tienen derecho a hacerlo. Pero los demás no. Ellos creen que ellos sí pueden, pero los demás no pueden hacerle daño a las personas que aman. Qué tremendo, ¿ah? Entonces la Biblia supone que nos amamos a nosotros mismos. Esta es una conclusión difícil de aceptar para algunos cristianos, que consideran que el amor propio es lo mismo que una actitud de superioridad, una voluntad obstinada o un orgullo egocéntrico. Sin embargo, el amor propio significa que nos vemos a nosotros mismos como pecadores, que han sido salvados por gracia, como personas criadas, valoradas y amadas por Dios, miembros valiosos del cuerpo de Yeshua. Si somos seguidores de Yeshua y portadores de la imagen divina, podemos amarnos a nosotros mismos porque Dios nos ama. No negamos la habilidad y la oportunidad de Dios y nos ha dado. La perspectiva bíblica del amor propio y debe de ser fundamento de la autoestima. Las causas, ese es un título.
Las causas de la inferioridad y la baja autoestima. Vamos a ver qué causa la inferioridad. Ya vimos que habla la Biblia de la autoestima. Amén. Ahora vamos a ver qué causa la inferioridad. Dice que las enseñanzas bíblicas y las discusiones teológicas sobre la autoestima se encuentran en la base de muchos problemas de inferioridad y de autoconsejo. Sin embargo, las razones de una baja autoestima pueden ser distintas para cada aconsejado, entre las cuales probablemente se incluyen los siguientes. Punto 1. Una teología errónea. Estas personas se sienten inferiores porque asumen que los seres humanos no tienen valor alguno. Punto 1, ¿verdad? Una teología errónea. Dice que el pecado nos hace insignificantes para Dios y que la manera de ser humildes es condenarnos a nosotros mismos y negar los dones, habilidades que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos. Esos puntos de vista son sostenidos por personas sinceras, muchos de los cuales parecen asumir erróneamente que la autoestima es mala o que los sentimientos de inferioridad deberían caracterizar a los cristianos comprometidos. ¿De qué está hablando esto? Aquí está hablando que muchas personas no se creen merecedores de la gloria de Dios. Esas personas son personas que no creen que pueden servirle a Dios. Hay cosas que sí hay que tener cuidado en el servicio de Dios. Cuando una persona está en pecado, no la vamos a rechazar completamente para que le sirva a Dios. Pero esas personas que son ladrones, que son adictos, algún tipo de pecado, ¿verdad? Que tengan, todos pecamos. Pero hay pecados que la Biblia recalca más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que siempre tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Pero si hay un pecado en el cual usted sabe que no puede salir de ese pecado en ese momento, yo no voy a poner a esa persona a ministrar, a imponer manos, a ministrar en alabanza. ¿Por qué? Porque son puntos frágiles para poder ser atacados. ¿Qué les voy a poner? Sí, puede servir en muchas cosas en ese sentido, pero puede ser peligroso exponerlos. Igual lo he hecho en algún momento, dándole el valor del don que Dios ha dado, pero le he pedido a Dios que cubra a aquella persona porque se vuelve un punto frágil para el enemigo. Pero a esas personas tenemos que hacerle ver el amor de Dios, que cuánto Dios lo ama y cuánto Dios lo necesita para que regrese a sus caminos, para que realmente se entregue a Él. Amén. ¿Cuánto vale? Profeta, una pregunta. Cuando dices la teología errónea, ¿ahí cuál es la teología errónea? Que la gente o cada miembro de la iglesia se cree inmerecedor de sus dones, de ocupar algún lugar para servir. Exacto. Ahí es donde estás hablando de la teología errónea. Exactamente. Ahí hay que tener cuidado. Hay dos. El que no cree que pueda servirle a Dios y tal vez son personas de oración, son personas entregadas al Padre Eterno, son personas que lo dan todo para Dios, pero no creen merecer su gloria. ¿Verdad? Ese es uno. Y otro que se cree que cuando nosotros llegamos al Señor, entonces ya somos mayores que el resto. ¿Verdad? Están las dos. Porque hay unos que creen que por ser hijos de Dios ya pueden condenar, ya pueden señalar y ya pueden juzgar y ya pueden golpear a los demás con palabras. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Profeta, y cuando la persona cree que no tiene esas habilidades, dones, talentos, todo lo que el Señor ha depositado en nosotros, ¿eso por qué pasa? Porque tal vez ha venido problemas desde niños
que nunca se les dieron el valor. Ahorita lo vamos a ver, en esa está, las palabras que se usan y las cosas que se usan para minimizar a las personas, y cuando llegan al Señor se sienten completamente indignos de su gloria. Fueron personas muy dañadas, muy frustradas, con palabras que tal vez los dañaron, los marcaron. Entonces llega que creen que no, todo el mundo puede hacerlo, menos ellos. Yo siempre decía, yo ser pastora. Cuando a mí me decían, usted es profeta, usted es pastora. Yo, uy, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Jamás. Y cuando yo llegaba a las reuniones de pastores, yo me sentía como una cucaracha estripada en medio de todo. Cuando yo empiezo a ver el valor que Dios le ha dado a uno, no que soy superior a los demás, pero los dones que Dios le ha dado a uno y los regalos, y usted valora lo que Dios le ha dado, es cuando usted empieza a servir con ánimo. Y ya usted no se ve ni más ni menos, sino que usted ya ve la gloria de Dios en su vida. Amén. ¿Alguna otra preguntita, Luz? Yo he compartido con varias compañeras y una de ellas me decía, no, es que yo no puedo servirle al Señor porque yo tengo que llegar, mejor dicho, ella quería llegar a ser perfecta. Pero yo le decía, pero si tú no le empiezas a servir al Señor, nunca vas a servirle al Señor, porque para llegar a la perfección, eso se logra en el crecimiento o en el avanzar en el Señor. Entonces ella decía que no podía servir por eso. Y tengo otra que dice, no, dice, no, es que yo no tengo discernimiento, yo no tengo esos dones, yo no tengo eso es para otros que lo tienen. Entonces yo me quedo pensando y saber que Dios nos dio a todos. Entonces esa es una teología errónea. ¿Por qué? Porque en realidad no está estudiando la palabra de Dios como tiene que ser. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a creer en Él y creer en su llamamiento, creer en sus dones, creer en todo lo que Él nos ha dado. Dice que antes éramos trapos de inmundicia, que el Señor nos lavó con su sangre, que Él se hizo vil, menospreciado y todo en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos libertad, para que nosotros seamos libres, ¿verdad? Para que nosotros podamos servirle a Él y a todos. O sea, la elección que Dios hizo fue para todos, la salvación fue para todos, pero hay gente que no se cree digno o se cree superior a los demás. O sea, vamos a los dos extremos. Amén. Ok, punto 2. El punto 2 dice el pecado y la culpa. Está el pecado y la culpa. Cuando violamos los principios de Dios, somos culpables. Y como resultado sentimos remordimiento y decepción de nosotros mismos. Esto contribuye al desarrollo de los sentimientos de inferioridad y socava la autoestima. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? El pecado y la culpa. El pecado siempre va a venir a nosotros. No, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no son capaces, ustedes tienen eso. Y empieza a sacarnos los pecados que cometimos, los errores. Dice la palabra que si 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levantará. No está hablando del que planea un pecado y lo hace. Está hablando también de la persona que por impulso hizo cosas. Hay personas que por el asunto de la adicción consumen a escondidas y después viene la culpa por la ansiedad que le da. A esas personas tenemos que tratar de ayudarlos. Lógicamente hay que poner reglas, lógicamente hay que enseñarles, pero tenemos que un día sin consumir, gloria a Dios, que 2 días sin consumir, gloria a Dios, que 3 días sin consumir,
el adicto por lo general tiene varias recaídas cada 3 meses. Son los tiempos de más ansiedad. Y la gente a veces los culpa. Hay personas que son tan buenas en el Señor y cayeron en algún pecado y nunca más se volvieron a levantar. Vea que aquí está hablando de las causas de inferioridad y la baja autoestima. Y una de esas es el pecado y la culpa. La primera fue la mala teología, la errónea. La segunda es el pecado y la culpa. Y la tercera es las experiencias del pasado, que a veces no lo dejan avanzar a uno. En una sociedad que valora el éxito, es difícil experimentar el fracaso, el rechazo y la crítica. En ocasiones el fracaso ocurre no porque intentamos, fracasamos, sino que porque otros esperan que fracasemos. Cuando ni siquiera intentamos, el fracaso es seguro y la autoestima se deteriora aún más. Nos culpamos. Ustedes saben que que nosotros tenemos mejor memoria que Dios. Que nuestros familiares tienen mejor memoria que Dios. Porque al final nos achacan, pero ustedes son cristianos. Hicieron tal cosa, ya Dios nos perdonó. Nadie tiene derecho a bajonearnos. Nadie tiene derecho a bajarnos nuestra autoestima. Estamos en el Señor, nos tenemos que amar y nos tenemos que cuidar. Ok, 4. La relación entre padres e hijos. Esta parte es muy importante, que es la que estaba hablando. Tenemos que ver todo lo que se dijo de pequeño en nuestras vidas, que nos pudo haber marcado. Muchas veces los papás comparan a sus hijos. Hacen comparaciones muy fuertes. No todos los hijos son iguales. Dicen que los hijos son como las manos, como los dedos. Ninguno es igual, ¿verdad? Uno es más gordito, otro más bajito, otro más alto, otro más delgadito y otro más chiquitito. Todos son diferentes, pero tendemos a comparar. Entonces, esto hace que ese niño vaya adquiriendo una autoestima baja. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba estudiar, amados. Y a mi hermano sí. Entonces, mami decía, es que Fran es tan inteligente, pero su Sujei es tan bueno. Y yo no quería ser buena, porque el bueno me hacía sentir mal. Entonces yo cuando predico, yo les cuento que yo quise ser mala muchas veces y nunca pude. Que traté de ser mala muchas veces y nunca se me ha dado, amados. Por más que he tratado y lo he ensayado, Sujei, usted puede ser mala. No, no puedo. Entonces yo quería, porque mi hermano tiene un carácter fuerte. Entonces yo pensaba que la inteligencia de mi hermano estaba en el carácter. Y que al ser yo frágil, chineada, era débil. Y estaba equivocada. Porque al ser un carácter así, he podido tomar mejores decisiones muchas veces. Sí, mi hermano estudió, es máster y todo, pero eso fue lo de él. Yo he estudiado todo esto y me preparé para esto porque al final no me daba tiempo. Yo estudiaba 3, 4 veces a la semana teología, escatología, consejería y todo lo que daban durante todo. Y sigo porque yo para darle la clase a ustedes tengo que volver a estudiar. Entonces al final Dios me preparó en esto. Y yo no puedo decir, o sea, la gente no puede decir, Sujei se saca lo que habla de la manga. No, yo he estudiado. Pero Dios me quería aquí. Igual soy estilista, igual tengo mi profesión. Y con eso, gracias a Dios, hemos vivido también, ¿verdad? Entonces, no podemos muchas veces minimizarnos nosotros por lo que los demás digan, por lo que los papás dijeron. Entonces, a mí eso me enseñó y me ayudó. Yo era la gordilla, siempre fui la gordilla de mi casa y resulta que mis hermanos engordaron más que yo y yo siempre me mantuve. Entonces, no podemos creernos inferiores. Al final Dios le da a cada uno
conforme lo que él planeó. Porque, amados, si no hubieran recolectores de basura, que para mí es el trabajo más duro en esta vida. Porque si no hubieran recolectores de basura, y la gente dice, ¿qué quiere? No estudia, usted va a ser un recolector de basura. Amados, es lo más importante que hay en esta tierra. Porque si no hubieran recolectores de basura, yo digo que esa gente tendría que ganar muy bien. Nos moriríamos, nos enfermaríamos. No podemos sentirnos menos porque el hermano estudió una cosa, porque el otro es ingeniero, porque el otro es doctor y porque uno es pastor. Bueno, mi hermano también es pastor, ¿verdad? Pero me entienden. Se minimiza muchas veces a los hijos, se dicen cosas que dañan a los hijos. Tenemos que tener cuidado y enseñarle eso a los que vienen a consejería con nosotros. Punto 1. Critican, avergüenzan. Critican y avergüenzan, rechazan y regañan repetidamente. Esto estoy en el punto 4, ¿verdad? En la relación entre padres e hijos. Punto 1. Critican, avergüenzan, rechazan, regañan repetidamente. 2. Establecen estándares. Restablecen estándares y expectativas que no son realistas. 2. Establecen estándares y expectativas que no son realistas. 3. Expresan la expectativa de que probablemente el niño va a fracasar. Cuando mi hijo nació, Ángel siempre ha sido muy inquietillo. Y, amado, yo oí tanta gente decretar cosas feas sobre mi hijo. Y gente que desconfió de mi hijo. Y yo siempre le decía a Ángel, yo cancelo y anullo esa palabra, no la recibo. El día que compramos el carro, alguien dio una palabra muy fea. Alguien de mi familia me dijo algo muy feo. Y eso me dolió mucho. Me dolió que duré como 3 noches de no dormir. Y yo decía, Señor, ¿cómo la gente a veces es tan grosera? ¿Por qué no se alegran de que Ángel sabe manejar y que con manejar él puede hacer muchas cosas? Porque a Ángel le ha costado estudiar. Bueno, de paso igual a mí, la verdad no le gustaba. Pero bueno, ya va a entrar a estudiar nuevamente y todo. Pero, al menos yo entré al colegio a los 16 años nuevamente, al nocturno, y ahí estudié. Antes de eso estudié belleza a los 14 años. Fui al colegio y me salí a mitad de año siempre. Entonces, hay tiempos, amados. Yo tengo primos que después de casados se han vuelto profesionales, personas que no podían estudiar, la mayoría de mis primos. Y para mí es tan bonito verlos y mucha gente habló y dijo cosas. Entonces no podemos dejar, ni nosotros podemos decretar cosas sobre nuestros hijos malas. Siempre creyendo lo bueno, siempre creyendo que es lo que Dios dijo, es ver en lo invisible lo que Dios dijo nada más. 4. Castigan repetidamente y severamente. 4. Castigan repetidamente y severamente. 5. Insinúan que los niños son fastidiosos, estúpidos o incompetentes. Insinúan que los niños son fastidiosos, estúpidos o incompetentes. 6. Evitan las caricias, los abrazos y el contacto físico afectuoso. Evitan las caricias, los abrazos y el contacto físico afectuoso. 7. Sobreprotegen o dominan a los niños. Sobreprotegen o dominan a los niños. Lo que los lleva a fracasar posteriormente en la vida. Cuando se ven en la necesidad
de valerse por sí mismo. Mucha gente cree que su hijo no es capaz de hacer algo. Yo veo a las personas, amados, que tienen alguna discapacidad, con personas que les enseñan, que los capacitan, que los mandan a escuelas especiales, y esos niños son súper inteligentes. Ahora trabajan, ahora son profesionales. Hay ciegos que andan por todo lado, amados. Yo digo, ¿cómo se suben en un bus y cómo saben dónde tienen que bajarse? Desarrollan capacidades. Pero hay otras personas que tienen capacidades muy altas y los minimizaron y nunca avanzaron. Vamos por el punto 5, ¿verdad? Ese era el punto 4, relación entre los padres e hijos. Ahora vamos por el punto 5. Dice, expectativas poco realistas. Expectativas poco realistas. Al crecer, la mayoría de nosotros desarrollan expectativas para el futuro, ideales que nos gustaría alcanzar. Cuando establecemos expectativas e ideas demasiado elevadas y poco realistas, nos condenamos al fracaso y lo sentimos de inferioridad que esto conlleva. ¿Qué pasa? Hay gente, hay familias, amigos que esperan más de X personas. Pero resulta que eso no era el plan de Dios en ellos. Y la gente les exige dar más. Y cuando aquella persona fracasa, lo condenan. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se va a sentir inferior. Esta persona se va a sentir inferior y va a ser dañado completamente. Punto 6. Pensamientos erróneos. Algunas personas, punto 6, pensamientos erróneos. Algunas personas asumen que la gente triunfadora y exitosa rara vez duda de sus habilidades y su capacidad. Pero esto no necesariamente es cierto. Repito, pensamientos erróneos. Punto 6. Algunas personas asumen que la gente triunfadora y exitosa rara vez dudan de sus habilidades y su capacidad, pero esto es una mentira. Las personas perfeccionistas se van a exigir más, mucho más de lo que pueden dar. ¿Por qué? Y más si lo hacen para el Señor. ¿Verdad? Aquí ya estamos hablando de lo mismo, o sea, lo que la gente le está exigiendo a estas personas. Creemos que porque vemos a alguien con una gran casa, a alguien con un gran carro, es porque viven bien, amados. Muchos viven sumamente endeudados. Más endeudados que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque quisieron ser superiores y se gastaron todo y se sobregiraron. Y la gente lo ve y ve una persona exitosa, triunfadora, pero no saben que aquella persona tal vez no pueda ni dormir. Entonces llega el momento en que esa persona, la gente le exige tanto que más bien caen, se sienten mal, ¿verdad? Es muy parecido al punto 5, que era la expectativa de poco realista. Vamos con el punto 7, influencias de la comunidad. Punto 7, influencias de la comunidad. Toda sociedad tiene valores que son enfatizados por los medios de comunicación masiva y demostrados en hogares, escuelas, gobiernos, negocios y demás escenarios sociales. Toda sociedad tiene valores que son enfatizados por medios de la comunicación. Hay personas que son muy influyentes y que uno los ve, que son cantantes, que son periodistas. Yo me acuerdo que a mí me venía un periodista, bueno, yo cuando vivía en Heredia Centro, yo atendía varios periodistas, jugadores de fútbol, cantantes y todo, porque en aquel tiempo no había muchos salones de belleza aquí en Heredia, y aparte de eso mi mamá era de las más conocidas en Heredia,
para cortar pelo. Entonces al salón de mi mamá llegaba gente muy reconocida. Pero no existía aquello de la farándula. Somos de la farándula. No, eso no existía. Entonces esas personas llegaban y uno las trataba igual que a todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando empezó lo de la farándula, esa gente se sintió más bien más comprometida. Entonces muchos también tienen que andar full carro, tienen que tener full casa, tienen que vivir en un condominio porque es de la farándula. Yo he dado consejería a personas de farándula, amados. Y qué vida más triste. Entre más conocidos usted, entre más famosos usted, más le van a exigir. Más le van a pedir. Esas personas llegan al momento en que tienen la autoestima tan baja porque están dando una imagen que no existe. Y yo tenía un periodista que venía hasta mi casa a cortarse el pelo de largo. Tenía que coger 3 buses para llegar aquí. Y a mí me hacía gracia porque todo el mundo pensaba que él tenía plata. Porque a él lo mandaban a viajar, porque él era de deportes, entonces él iba a los campeonatos, él iba a los mundiales y él era una persona que no ganaba bien. Y él me contaba que cuando él se subía al bus le decían, pero ¿cómo usted en este bus? Usted no es millonario, o sea, los que están en televisión no son millonarios. Entonces son expectativas, son cosas que nosotros pensamos que al final dañamos a aquellas personas, pero bueno, ellos se meten en esto y se exigen más de lo que tienen que exigirse en su parte económica también. Y en su salud, en su físico, por eso empiezan a hacerse de todo, ¿verdad? Los efectos de la inferioridad y la baja autoestima. Hay muchos libros que hablan de gente que es inspiradora, de personas que enfrentaron grandes desventajas y obstáculos, pero que en determinación inquebrantables, se levantaron y vencieron los obstáculos, y pensamos en estas personas como, digamos, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Helen Keller, personas que fueron muy influyentes, personas que que hoy todavía se hablan. Todos ellos enfrentaron experiencias difíciles en la vida, pero utilizaron esas experiencias como un trampolín que los impulsó a vencer sus inferioridades. Menos admirable, quizás, pero más evidente en el caso de las personas que tratan de ocultar sus sentimientos de inferioridad y construyen una frágil autoestima por medio de una fachada engañosa de poder y de éxito. Al final tenemos que demostrar quiénes somos, la realidad de nosotros. A mí me duele. Yo le he dado consejería a pastores muy famosos aquí en Costa Rica para gloria del Padre Eterno. Amados, si a mí me han metido por unos trillos y son personas que yo ni a mi esposo le he dicho, yo los vi en consejería. Porque en un comentario se puede ir cualquier cosa. Y a mí me hacen jurar, amados, ¿verdad? Casi que poner la mano en la Biblia, ¿verdad? De que yo no estuve ahí. Son personas que tienen tan baja autoestima que creen que si muestran su parte débil, se van a caer. Estas personas que habla aquí, Abraham Lincoln y todos ellos, fueron personas que en algún momento se tuvieron que levantar y creer. Tal vez no creían en Dios, pero sí creyeron en que podían. No llevándose a los demás entre sus pies, pero sí queriendo superarse. Todo el mundo se siente inferior de vez en cuando, pero cuando los sentimientos de inferioridad son intensivos o permanentes, prácticamente todas las acciones, sentimientos, actitudes y pensamientos y valores se ven afectados. Cuando dice que son, ve lo que dice aquí, todo el mundo se siente inferior, o sea, no es malo.
Hay momentos en que nos tenemos que sentir inferiores. Hay momentos en que tenemos que bajar. No nos podemos sentir superior a nadie, porque eso es malo. Pero sí tener la fe y la convicción de que Dios está con nosotros. Aconsejando a personas con sentimientos de inferioridad. Ya casi termino. Quiero terminar esta clase completa para no hacerla en dos y no atrasarnos. Aconsejando a personas con sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Los sentimientos de inferioridad y baja autoestima se acumulan a lo largo de muchos años. Por lo tanto, es poco realista esperar que el cambio se produzca rápidamente. No obstante, a través de un periodo de tiempo, los consejeros pueden ayudar de distintas maneras. Punto 1. ¿Cómo vamos a ayudar a los consejeros, a estas personas? Punto 1. Brindando apoyo, aceptación y aprobación genuina. Punto 1. Brindando apoyo, aceptación y aprobación genuina. Punto 2. Procurando desarrollar un entendimiento. Procurando desarrollar un entendimiento. Punto 3. Compartiendo la perspectiva bíblica sobre la autoestima, lo que habla la Biblia del amor propio también. 3. Compartiendo la expectativa bíblica sobre la autoestima. Punto 4. Motivando a la autorrevelación y a una autoevaluación realista. Punto 4. Motivando a la autorrevelación y a autoevaluación realista. Punto 5. Estimulando una revaloración de experiencias, objetivos y prioridades. Punto 6. Enseñando nuevas destrezas. Punto 6. Enseñando nuevas destrezas. Punto 7. Ayudando al aconsejado a evitar tendencias destructivas. Ayudando al aconsejado a evitar tendencias destructivas. Punto 8. Estimulando el apoyo grupal. Punto 8. Estimulando el apoyo grupal. Punto 9. Enseñando al aconsejado a enfrentar el pecado. Punto 9. Enseñando al aconsejado a enfrentar el pecado. Ok. Es imposible sentirnos bien con nosotros mismos cuando deliberadamente desobedecemos a los principios de Dios para nuestra vida. El pecado en última instancia genera culpa, autocondenación. El pecado genera culpa, autocondenación, depresión y pérdida de la autoestima. Más si usted conoce del Señor, con mucho más razón. Más si usted le ha servido al Señor. Más si usted ha dado consejería en algún momento. Por lo tanto, es necesario ayudar al aconsejado a enfrentar su pecado con honestidad. ¿Cómo le vamos a enseñar al aconsejado? Que tiene que tener honestidad, que tiene que confesarlo a Dios y recordar que Dios perdona y olvida. Oiga, qué lindo. ¿Cómo vamos a enseñarle a aquella persona a levantarse
Primero, tiene que tener honestidad. Segundo, confesarlo a Dios y recordar que Dios perdona y olvida. La capacidad para perdonar, especialmente la incapacidad para perdonarse uno mismo, también puede socavar la autoestima. Es necesario recordar que la vergüenza y la administración de justicia son responsabilidades de Dios, no nuestras. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, a entregar nuestros rencores y a aceptar verdaderamente el hecho de que podemos entregar la maldad a la injusticia en las manos de Dios, quien perdonará a quienes se arrepienten y aplicará justicia a los que hacen mal sin remordimiento. Hay ocasiones en las que nuestra mayor contribución a la autoestima de un aconsejado es ayudarle a aceptar el perdón y aprender a perdonar. Vamos a enseñarle que tiene que perdonar y que tiene derecho a ser perdonado también. Esto es muy importante. Ya vamos terminando. Previniendo la inferioridad y la baja autoestima. Vamos a prevenir la inferioridad y la baja autoestima. En términos ideales, la iglesia local es un cuerpo de creyentes que están comprometidos con la adoración, la evangelización mundial y que comparten la determinación de enseñar y cuidar. Edificar y hacer buenas obras unos a otros, libres de la lucha de poder, la manipulación y la búsqueda de estatus que caracterizan una gran parte de nuestra sociedad. Las comunidades cristianas pueden tener una poderosa influencia para cambiar el autoconcepto de los individuos y prevenir el desarrollo de sentimientos y de inferioridad. Esto se puede lograr a través de la enseñanza, el apoyo de los individuos y la orientación de los padres, y todo dentro del contexto de la comunidad y el creyente. Aquí vamos a enseñarle nuevamente quién es para Dios, qué significa y quién lo llamó y quién lo forma. Que está en las manos del alfarero, que está en las manos de Dios y que Dios quiere cosas grandes para esa persona. Amén. La conclusión de la conclusión es sobre la inferioridad y el autoestima. El amor propio es el fundamento de nuestro amor por los demás. Y cuando carecemos de amor propio, el resultado es una multitud de problemas personales. Esto no significa que neguemos las enseñanzas bíblicas sobre la autonegación y el autosacrificio. La vida de Yeshua demuestra que podemos aceptarnos a nosotros mismos sin ser egoístas. Podemos negarnos a nosotros mismos, sacrificarnos sin negar la obra de Yeshua en nuestra vida, ni desechar los dones espirituales que Él nos ha dado. Voy a repetir esto. El amor propio es el fundamento de nuestro amor por los demás. Recordemos el mandamiento. El amor propio es el fundamento de nuestro amor por los demás. Y cuando carecemos de amor propio, el resultado es una multitud de problemas personales. Esto no significa que neguemos las enseñanzas bíblicas sobre la autonegación y el autosacrificio. Jesús nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos sin ser egoístas. Amén. Amén. Bueno, aquí terminamos esta clase. Esperando sus resúmenes, amados, y
y que sea de mucha enseñanza para ustedes también. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias Amén. a Dios. Paz. Dime, mi amor. Vieras, quería recalcar cuando usted dijo acerca del comparar hermanos con hermanos. Yo por muchos años odié a mi hermana por envidia, porque mi hermana es que Andrea es la mejor, es que Andrea es acá, es que su hermana, aprenda a ser su hermana, vea, su hermana es la menor y es la más, vea, su hermana, gracias a Dios, fue un impulso para estudiar y hacer muchas cosas y ser mejor. Ajá. Pero me costó mucho el hecho de no odiarla, porque llegó un momento de tanto que yo llegué a estarla, a aborrecerla al punto de que le hice mucho daño por tanta comparación. ¿Por qué? Porque yo siempre quise majarla para que ella dejara perfecta ante los ojos de los demás, me conocieran a mí. Entonces, esto de la comparación con los hermanos puede llegar a convertir, vean, hasta bíblicamente es lo que pasó entre Caín y Abel. Sí. Dicen que los celos y la envidia y el que mi hermano es mejor que yo, Caín mató a Abel. Sí. Entonces, eso es un tema muy, muy serio y muy importante. Nosotros como padres no podemos comprar a los hijos porque el cliente inferior puede llegar a odiar al que es en teoría mejor que uno. Así es, exactamente. Ve, digamos, uno ve, ¿verdad? Uno ve todo el tiempo que pasa esto y es una de las cosas que más daña. Y los papás no nos damos cuenta. Yo siempre le digo a mis hijos, porque los dos son completamente diferentes. Yo siempre le digo a ustedes, Christopher es súper callado y Ángel todo lo dice. Sadie que lo conoce. Con Sadie viene y se sienta y Sadie es como el de los pecados de Ángel. Ángel le cuenta todo a Sadie. Él le tiene una confianza y Chris no, Chris es súper callado, súper aparte y todo, ¿verdad? Pero son diferentes. Hoy Ángel le preguntó a mami, de sus hijos, ¿a quién quiere usted más? Abuela le dice, de sus hijos, ¿a quién quiere usted más? ¿En quién confía más? Entonces mami le dijo, yo quiero a todos. Pero es que Sujei siempre ha sido mi paño de lágrimas, Sujei siempre es en la que yo he confiado, como para darle platas que me guarde. Ah, no, ya lo dijo todo, le dice Ángela a mami. Pero mami le decía, es que son diferentes tipos de amores. Yo no puedo amar igual a Ángel como amo a Christopher, porque son diferentes. Los amo igual, o sea, de la misma forma, de la misma cantidad, pero son diferentes, entonces son tratados diferentes, aunque son 6 años de diferencia, pero si yo le compro a uno una cosa, se lo compro a los dos. Si a las nueras, si yo le compro a una, se lo compro a la otra. ¿Por qué? Porque nunca quiero hacer diferencias. Es muy feo marcar diferencias en las personas, quién es mejor, quién es... No, aquí en el ministerio todos los que sirven son diferentes, completamente diferentes, y por eso somos un equipo, porque somos diferentes. Amén. Ok, vamos a orar. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, gracias a todos los que van a hacer la clase. Los bendigo y le pido a Dios que esta clase sea de mucha bendición para ustedes. Y para los que en algún momento lleguen a necesitar consejería de ustedes también, ¿verdad? Que Dios bendiga todo lo que salga de sus bocas, que Dios bendiga sus pensamientos y que Dios les dé sabiduría. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, bendigo esta noche y bendigo a cada uno de los que están viendo esta clase, de los que están haciendo esta clase, Padre. Te pido, Señor, si ellos han tenido una autoestima baja o se han sentido menos que muchos, Señor, ayúdales a entender que tú eres Dios, que tú eres bueno. Enséñales, Señor, que tú estás en ellos también y que tú los valoras, Padre. Que ellos se están preparando, Señor, para servirte. Que ellos se están preparando, Señor, para ayudar a muchos que están ahí caídos, Padre Celestial. Hoy te pido, Espíritu de Dios,
fluye con poder en cada uno de los que hacen esta clase. Sana sus corazones. Si hubo palabra de maldición hacia sus vidas, de la cual le bajaron su autoestima, o se han sentido inferiores, o personas que tienes que sanar su ego, su egocentrismo también, Señor. Enséñales que tú eres humilde, que tú eres un Dios dador de vida, de amor, Señor. Y que tú, siendo Dios eterno, bajaste a la tierra, viniste a la tierra a hacerte hombre y a hacerte vil en una cruz, Señor, llevando nuestros pecados, Señor, y que nadie es más que nadie, Padre, porque tú mismo lo demostraste, tu amor, tú mismo demostraste tu misericordia, y que nosotros como servidores tenemos que entender, Padre eterno, que lo principal es la humildad, una autoestima sana, un amor sano hacia nosotros mismos, porque si no, no vamos a poder ayudar a otros, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua, sana corazones, sana el alma, sana la mente, sana sus pensamientos, Señor. Sana todo aquello que ha sido dañado en algún momento, en el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Bendiciones y que descansen, que Dios los bendiga. Mis hermanos, vamos a cantarle a la pastora, vamos, feliz cumpleaños, cada uno, vamos a cantarle. ¡Felicidades!